está, ya como lo pudieron ver, está Adán Ramírez Serret. Oye, Adán, vamos a hacerlo en dos partes porque ya claro. nos va a ganar el tiempo. Tenemos que mandar a corte a las 8:57. Pero, ¿entrevistaste a alguien, a uno de esos personajes que en verdad para quien le gusta la literatura es un lujo, ¿no? Poder platicar con esta escritora. Sí, tuve la oportunidad de entrevistar a Margot Glantz, que justamente como tú dices, es de los personajes más importantes que habrá en México, más interesantes. Ella es una escritora de la generación de Sergio Pitol, de Carlos Monsiváis, de José Emilio Pacheco, y curiosamente Margot Glantz tiene una característica muy importante que pareciera o es cada vez más joven, pues sus libros ha tenido que pasar el tiempo para que cada vez los leamos mejor, y uno de los libros por lo que le entrevisté, o el libro por lo que le entrevisté, fue La cabellera andante, justamente está en Editorial Alfaguara, y hace una analogía o dialoga en este título con el Quijote de alguna forma. Y si quieres vamos a estos bytes que tenemos. Al primero le pregunté que tuvieron que pasar más de 30 años para que este libro fuera entendido y para que comenzara a escritores más jóvenes, a los que ella les lleva casi 50 años, a dialogar con ella. Vamos a ver qué nos dijo sobre esto. Sí, probablemente escribí antes de tiempo, ¿no? Es decir, que en ese sentido soy muy vanguardista y no siempre la vanguardia se aprecia, ¿no? Hasta pasado mucho tiempo. Y que yo haya sido muy pionera, ¿no? Diría yo lo que dice Borges, pero al revés. Todo escritor crea sus precursores. Yo he creado a mis predecesores. Exactamente, tal como dice ella, creó a sus predecesores. Y también hay algo muy interesante de cómo analizar el pelo, analizar el cabello, que parece algo no tan interesante, nos da una idea y una forma de leer o de releer los libros. Vamos a ver qué nos dijo sobre esto. Muestra de cómo en la literatura el pelo ha tenido una trascendencia muy grande, como lo ha tenido en la cultura y en la historia, ¿no? Y se tiene poca relación con eso, ahora más, como me has dicho tú, pero en aquella época poca gente lo trataba, por lo menos en México, ¿no? Ahora, el pelo también nos ha liberado mucho. Ahora hay mucha gente calva, mucha gente que su look es rasurarse el pelo, quitárselo por completo. Pues moda. Pero recordemos que hablábamos de los Rolling Stones hace rato, o de los Beatles. Recordemos que en los 60s, durante el hipismo, los hombres se dejaron crecer el pelo. Y bueno, no sé si ha habido muchas anécdotas singulares, como que a la gente les jalaba el pelo a los hombres cuando se lo dejaban largo. Pero vamos a ver qué nos dice Margot sobre el hipismo. El hipismo, y una de las revoluciones del hipismo fue justamente la vestimenta y el cabello. Todos se dejaron crecer el pelo. Si uno ve a los Beatles al principio, están peinaditos, cortaditos, muy, muy serios, ¿no? Con sus trajecitos. Luego poco a poco se van desmelenando, no solo en el pelo, sino en la vestimenta, ¿no? Entonces, y los Rolling Stones no se diga, ¿no? Entonces, digamos, fue una época en que a mí me pareció muy interesante ver, por ejemplo, ahora que está tan de moda la muerte están conmemorando tanto la figura de David Bowie por lo que significó, pues hay que ver cómo manejaba él su cabello, ¿no? También. Es decir, como eran unos elementos importantes de sus transformaciones, ¿no? Es una escritora muy original, Margot Glantz, porque justamente habla de escritores como Calderón de la Barca. Ella es una gran profesora, o fue una gran profesora de la UNAM, y lo relaciona, por ejemplo, cuando leas el libro te va a sorprender, Jaime, porque comienza hablando de King Kong. Le pregunté justamente, claro, como este personaje peludo, y ella dice algo muy interesante, que no solo es que King Kong se haya enamorado de la rubia cada vez más guapa en las películas, sino que la rubia en realidad tiene un fuerte sex appeal por King Kong. Vamos a ver qué nos dijo Margot Glantz. Yo estaba trabajando a Calderón de la Barca en la facultad y trabajé en Segismundo, que es un personaje parecido a King Kong, ¿no? Porque es un personaje que está totalmente en una celda, vestido pésimamente y con el pelo crecido y la barba crecida. Y era para Calderón de la Barca y para los contemporáneos de él el sinónimo del salvajismo, y había que ordenarlo, peinarlo, lo hacen rey cuando ya se cortó el pelo, ya se arregló la barba, etcétera, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, King Kong, pues es como la exaltación de la pelambre, ¿no? Porque es la figura, lo primero que ves es esa gran masa de cabello, ¿no? Y luego la cara de King Kong, ¿no? Y la atracción
que sintieron en Hollywood por exponerlo como una figura mítica, ¿no? Y simbólica del erotismo, ¿no? Y han hecho varias películas sobre King Kong con rubias cada vez más guapas, ¿no? Oye, qué interesante. Es muy, muy interesante. Justo me decías, Yo nunca te había ves. detenido en eso. Claro, y bueno, finalmente le pregunté algo muy importante a Margot Glantz, que antes todo el mundo tenía un guardapelo de las personas queridas, porque si algo perdura más allá de la muerte siempre es el cabello. Claro, y le pregunté, y no se echa a perder. y no se echa a perder, y es una parte que tú engendras, digamos, y es una de tus características más importantes como humano, ¿no? Yo creo que todo el mundo debe tener algún pedazo de su cabello, ¿no? Pues sí, tú nos comentabas, Yo tengo, tú nos yo contabas sí, que yo tenías tengo- justamente un... Sí, yo tuve en algún momento en mi época de rebeldía, tuve el cabello largo y pues... O igual las mamás guardan el primer Exacto, mechoncito el primer mechoncito de del los bebé. niños. Pues justamente Margo nos dijo que tiene una todavía guarda cabello de su madre, lo cual me pareció algo increíble. Vamos a A escucharlo. ver. Yo guardo todavía el pelo de mi mamá. Tengo un pequeño, no es guardapelo, pero lo tengo en una media de mi mamá que me la guardé porque es como un fetiche y lo guardo siempre. Mi mamá tenía el pelo largo y se hacía un chongo, era muy, muy, muy bella mi mamá. Y en un momento dado apareció con el pelo corto. A mí me pareció como una especie de blasfemia, como sacrilegio, ver a esa madre que era tan maravillosa con el pelo corto. Y luego ya, toda su vida siguió con el pelo corto. Entonces yo guardé el pelo porque era para mí muy importante, una forma de relicario, ¿no? Cosa que era muy importante en el 19. Ahí están las trenzas de María, ¿no? Además, las uñas crecen todavía después de muerto y el pelo se mantiene. Se han encontrado momias con cabellera, ¿no? El cuerpo muere, pero queda el esqueleto y puede quedar el pelo también. Entonces es un símbolo de erotismo y de muerte, como yo digo ahí en el libro. Pues sí, Jaime, este libro, La cabellera andante, realmente es muy interesante, devela justamente ideas y sobre todo intersticios, pedazos que hay en la literatura y en la vida, que uno no siempre piensa. Justamente la originalidad y la inteligencia de Margot Glantz está allí, en develar lo que no habías visto, pero que siempre había estado allí. Y deteniéndonos, si hay personajes en la historia, bueno, Sansón, Claro, era un símbolo de fuerza, sin duda, como en Sansón. que pero le ella- cortan el cabello y pierde todo aquello, ¿no? Claro, ella también habla mucho en este libro de Absalón, que es un personaje de la Biblia, y que su belleza radica en la cabellera. Y justamente, si lo ves, el erotismo y la belleza radican allí. En las religiones, lo que hacen a las mujeres es cubrirles el pelo, obviamente, porque tiene un carácter sexual muy fuerte. Claro. ¿no? Oye, entonces esta obra de Margot Glantz se une también a Yo también me acuerdo y a las A las genealogías. genealogías, sobre todo, yo creo. Es de ese nivel. Es de ese nivel. Es un libro que tiene esa calidad, ese talento que podemos encontrar en Margot Glantz, esa originalidad. ¿Cuántos años tiene? La verdad es que no sé cuántos años tiene Margot, pero tiene por ahí de 80. Oye, pues, Sí, más o menos. pero muy bien, ¿no? No, ella es una persona que se mantiene completamente Activa. Se ve y que- con un talento, y sigue escribiendo, sigue haciendo cosas, y cada vez justamente 85, nos dice 85 Brenda. años, y su diálogo de Margot Glantz está con los escritores de mi generación. Ve qué interesante. Qué interesante. Entonces es Oye, pues algo qué lujo poder genial. platicar con ella. No, fue un lujo, Y un qué bueno que privilegio. nos compartiste. No, al Adán. contrario, En Jaime, verdad lo apreciamos muchas mucho. gracias por dejarme Es venir. Adán Ramírez Serret con nuestra pues dosis de literatura de este fin de semana. Gracias, en verdad lo apreciamos mucho. Gracias, Jaime, muchas Que gracias. estés muy bien. Buenos días. Vamos a ir a una pausa. Gracias, Adán. Prepárate para los Pumas que juegan al ratito. Tú eres Chiva, ¿no? Claro, Van a las jugar 5. Hoy a las 5 con Contra Tigres. los Tigres, a ver Híjole, a ver qué pasa. La tienen bien difícil, pero bueno, 9 con 1 minuto. Regresamos.